Bueno, ¿qué tal? Otra vez, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, aquí les muestro al principio en nuestros web labs lo que hacemos para empezar a practicar esta técnica de Dual Blade Kahoot en, en ojos de animales para lograr tener una visualización y un toque, digamos, en esta técnica. Bueno, estos son mi disclosure. Como decía hace un momento, la terminología relacionada con mix se ha vuelto muy amplia: FACOPlux, MixPlux, MPGS, y cada uno de estos mix tienen diferentes mecanismos de acción, como lo veíamos hace un momento. Una de las técnicas o de las áreas de mayor crecimiento ha sido precisamente la cirugía angular, la cirugía en el canal de Schlemm, como es la canaloplastía, el GAD, y también está el trabectoma, el iStem, que ya presentamos, el iStem Inject, también el Hydrus, y también pues el Kahoot Dual Blade, que es el tema que a continuación trataremos. Vean ustedes las características de este cuchillo de doble filo, que tiene una porción punteada en el número 1, una rampa, y a través de esta rampa se hace la excisión mediante el cuchillo de doble filo, que es el número 3, y finalmente una platina que nos posiciona sobre la malla trabecular para poder entrar directamente al conducto de Schlemm. Bueno, nosotros realizamos ya varios estudios en donde vemos el efecto hipotensor mediante esta técnica. Estos fueron de los primeros estudios que presentamos. Es un estudio multicéntrico a 6 meses, en donde se observa una reducción de a 3 meses, perdón, donde se observa una reducción de la presión intraocular que fue estadísticamente significativa. Como ustedes pueden ver, la reducción de la presión intraocular y el número de medicamentos que se reduce después de 3 meses es estadísticamente significativo. La presión promedio inicial en este primer estudio es 17 milímetros de mercurio y se logran 11 milímetros de mercurio al término de los 3 meses. Lo mismo sucede con el número de medicamentos. Hay una reducción en el número de medicamentos. Nosotros realizamos en nuestro hospital una serie de casos en donde incluimos pacientes de diferentes tipos de glaucoma, todos de ángulo abierto, con diferentes grados de severidad. La mayor porcentaje era daño severo casualmente. Y en estos casos logramos una reducción también importante de la presión intraocular a 6 meses, de 15 a 11 milímetros de mercurio, más del 30% de la reducción de la presión intraocular. Todos los pacientes tenían medicamentos de 1 a 4 medicamentos, y también hubo una reducción en el número de medicamentos al sexto mes, casi un medicamento. En un 70% hubo reducción de estos medicamentos. Aquí ven las complicaciones. La mayoría de ellas pues es IPEMA. Hubo en un paciente un desprendimiento coroideo, la iridodiálisis. Y esto es interesante, porque si estamos iniciando con un procedimiento, estamos iniciando una curva de aprendizaje, pues esto es algo que puede suceder. Por eso es muy importante el conocimiento del ángulo de la cámara anterior y cada una de sus estructuras. Bien, al final, después de 6 meses, en esta serie de casos, logramos una reducción de la presión intraocular sin medicamentos a los 6 meses en un 66%, con medicamento en un 28%, y un fracaso con un paciente. Aquí vamos a ver, como les decía anteriormente, estas técnicas de mix, siempre con la combinación de cirugía de catarata, nos ofrece
mayor efectividad. Vamos a pasar aquí este video, que voy a adelantarlo un poquito porque hacemos la cirugía de catarata y después de colocar el lente intraocular es cuando vamos a hacer la decisión, la colocación del cuchillo de dual blade en la malla trabecular para desinsertarla y lograr que se pueda haber una comunicación directa en el espacio, en la malla, en la pared interna del conducto de Schlemm. Aquí vemos cómo estamos tratando de entrar sobre el canal de Schlemm. Hay un pequeño sangrado. Cuando hay este sangrado estamos observando, y es una señal positiva de que estamos realizando el procedimiento en forma adecuada. Aquí ya hemos desplazado y finalmente se termina con el procedimiento. Vamos a ver otro procedimiento, aquí ustedes ven en este caso cómo se está haciendo el desplazamiento y el blanqueamiento de la malla trabecular son señales de éxito. Aquí un tratamiento incompleto en donde no se logró blanquear una cantidad importante. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una opacidad corneal, presión venosa epiescleral elevada, glaucoma inflamatorio, glaucoma neovascular. Son algunas de las contraindicaciones. Aquí vemos un estudio comparativo de facomulsificación contra más trabeculectomía AB interno contra facomulsificación y control de la presión intraocular, en donde se observa la sola faco que reduce la presión, pero el faco dual blade tiene una reducción menor de la presión intraocular, que en este término, a los 6 meses, se consideró estadísticamente significativo. Y aquí vean el último estudio multicéntrico en este póster, en donde se observa claramente después de un año cómo hay una reducción de la presión intraocular, con un promedio inicial de 17 milímetros de mercurio y cómo al final queda en 12 milímetros de mercurio. Igualmente, el número de medicamentos se reduce enormemente. Como ustedes vieron, tanto en la serie de casos que presenté como en los resultados iniciales con este estudio multicéntrico, hay una reducción en el número de medicamentos, que en este caso al año es de 0.8 medicamentos, o sea, casi un medicamento o ninguno llegaron a utilizar estos pacientes al término del año. Aquí ven ustedes. Bueno, ese es otro cuadro que ejemplifica la reducción de la presión intraocular, una reducción de un 30% al término del 28 meses, ya extendido el estudio, con una reducción también en el número de medicamentos a 0.5, ya extendido este estudio a este tiempo, 29 meses. Y otro estudio en el que participamos, evaluando pacientes de difícil control, de glaucoma incontrolable, pues una reducción interesante de la presión intraocular y estadísticamente significativo, que nos habla de 36% en casos de difícil control. A 24 meses es un resultado interesante. Entonces, bajo esta evidencia es posible que no solo en casos leves o moderados pueda utilizarse esta alternativa, sino también en casos de difícil control, en donde ya se probaron otras técnicas incluso. También el número de medicamentos en estos pacientes con glaucoma refractario o severo también disminuye de acuerdo a este trabajo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues es efectivo, es práctico, tiene seguridad y reproducibilidad. Y esta cirugía angular, así como la cirugía de Einstein, se requiere, como decía, de un conocimiento detallado de las estructuras angulares. Hay evidencia del comportamiento ya de la presión intraocular a largo plazo con el Kahoot Dual Blade, y en el futuro hay que considerar el efecto costo-beneficio que representa un tratamiento tópico con un tratamiento quirúrgico. Hoy día los medicamentos son costosos y a la larga pueden representar
un gasto realmente importante, y considerar una alternativa quirúrgica de este tipo no sería mala idea. Insisto, hay que probar esto en nuestro entorno, con nuestros pacientes, establecer las prioridades dependiendo de cada caso. Y en un momento dado, esta cirugía mix, particularmente la cirugía angular, creo que tiene un futuro interesante dentro de nuestro armamentario quirúrgico. Sin duda es necesario consultar la evidencia antes de tomar las decisiones y ser cauto en la selección de los pacientes, como ya lo he comentado. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un momentito más. Gracias.